Buenos días, jóvenes señoritas, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la clase. Bienvenidos ahora Leandra, Alexandra, Valerie, Camila, Milton, Eder, Elvis, Diego, Brittany, Carlos, Raúl, Elian, Priscila, Brandon, Pierre, Julio, Miguel Ángel, Jocelyn. Ahora son más que al comienzo. Y vamos a retomar nuestra clase conversando con respecto a las sustancias húmicas. Las sustancias no húmicas que discutimos hace un momento, siempre, insisto, podemos encontrarle o explicarle un origen vegetal, animal o microbiano. Es decir, son compuestos que existen dentro de las plantas y que si los encontramos en el suelo, sabemos que provienen de las plantas, que provienen de los microorganismos, de la fauna que vive en el suelo. Con las sustancias húmicas la situación es diferente. Las sustancias húmicas son moléculas orgánicas, por lo general pesadas, que son sintetizadas en el suelo. Son sintetizadas por los microorganismos que viven en el suelo y se forman en el suelo. Estas sustancias no las vamos a encontrar en las plantas, ¿ya? No se encuentran en las plantas, no se encuentran en la fauna. Ni siquiera las vamos a encontrar en los microorganismos. Se van a formar en el suelo como resultado de la actividad microbiana. Los procesos son complejos y básicamente implican la condensación de las fracciones de carbono. Cuando me refiero a condensación, me refiero al hecho de que estas sustancias húmicas poseen un alto porcentaje de carbono. Es decir, poco a poco el carbono se va polimerizando, se va condensando, se va concatenando y resulta en material que tiene más carbono. Por ejemplo, los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos y las huminas, por mencionar los tres grupos importantes de sustancias húmicas. Algo que es común, estas sustancias, es que son moléculas bastante complejas, bastante pesadas, con abundante carga eléctrica. Esa carga eléctrica les permite enlazarse a elementos metálicos, por ejemplo. Y a través de ese enlace se van a unir a las arcillas. Es decir, los cationes como el calcio, el magnesio actúan como puentes, uniendo arcillas y materias orgánicas o uniendo sustancias húmicas, formando lo que conocemos como el complejo arcillo-húmico. Cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico, dijimos que esta capacidad de intercambio catiónico es atribuible a las arcillas, pero en realidad en el suelo, al menos en un suelo que tiene materia orgánica, es poco probable encontrar arcilla sola. Casi siempre la encontramos formando una mezcla, una unión con la materia orgánica del suelo. ¿Ok? Los principales tipos de sustancias húmicas incluyen el ácido fúlvico, o de repente deberíamos decirlo en plural, ácidos fúlvicos, porque no existe una sola molécula como tal de ácido fúlvico, sino una serie de moléculas que tienen características parecidas. En esencia, los ácidos fúlvicos son sustancias aromáticas, porque tienen anillo bencénico, con un alto grado de carboxilación. Tienen ustedes un alto porcentaje de carbono en forma de carboxilo. La estructura básica, insisto, son anillos bencénicos, pero miren ustedes, hay bastante carboxilo y ese carboxilo es el que le da carácter ácido. Además, tenemos por aquí fenoles. Hay varios fenoles, ¿ya? Y a veces esos fenoles están como que unidos en anillos polinucleares, ¿no? 2, 3 cadenas de benceno, o dos o tres anillos bencénicos enlazados. Son sustancias de peso molecular moderado a liviano. Son sustancias cuyo peso molecular puede variar entre 1000 hasta 5000 unidades de peso. Y por el alto grado de carboxilación que tienen mucha carga eléctrica. La carga eléctrica negativa que tiene la materia orgánica se puede asociar a estos grupos carboxilo. Además, por esa acidez que tienen, son muy afines al agua y por lo general son solubles. Los ácidos fúlicos son solubles en agua, son solubles en ácidos, se pueden remover en varios tipos de solventes diferentes. Además, pueden tener, por supuesto, cadenas de carbono lineales cortas. Es decir, miren ustedes aquí, pueden tener una cadena de carbono relativamente corta, 4 o 5 carbonos, acá también, otra cadena corta, que por la cantidad de alcohol o por la cantidad de carbonilo que tienen, ya, por ejemplo acá hay compuestos cetónicos,
tienen una buena afinidad por el agua. Normalmente en el suelo estos grupos carboxilos se han hidrolizado, se han desprendido y las cargas eléctricas son compensadas con cationes. Por eso los ácidos fúlvicos en el suelo son buenos quelatos o buenos transportadores de cationes. Calcio, magnesio, hierro, zinc, ya están unidos a esta fracción orgánica. ¿Ya? El cobre, por ejemplo, es un elemento que casi siempre se encuentra formando quelatos orgánicos en la solución suelo. ¿Se comprende? Su peso molecular, insisto, es relativamente bajo, pero todavía son moléculas muy grandes como para ser transportadas hacia la planta o asimiladas de alguna forma. Son moléculas que permanecen en el suelo por lo general. Los ácidos húmicos o el ácido húmico, ¿ya? Es una sustancia más pesada, ¿ya? De acuerdo a Stevenson, por ejemplo, que propone este modelo para el ácido húmico, estamos hablando de compuestos de carbono de mayor peso molecular, más pesados, más complejos, donde todavía vamos a encontrar una buena cantidad de fenol. Es decir, compuestos fenólicos o anillos fenólicos o anillo bencénico. Miren, por todas partes ven ustedes fenol. Pero también podemos encontrar otros grupos como las quinonas. Las quinonas son también compuestos cíclicos de carbono, pero con un mayor grado de oxidación. Hay carbono carboxílico. Hay, miren, carbono como carboxilo, hay carboxilo, pero el carboxilo aquí es menos cantidad o menos proporción que en el caso del ácido fúlvico. El carboxilo le da carácter ácido a la molécula, pero no tan fuerte como es en el caso de los ácidos fúlvicos. La presencia de anillos bencénicos y de quinonas le da bastante peso molecular. Además del hecho que pueden presentar moléculas como el indol, por ejemplo, y que en el suelo el ácido húmico puede unirse a proteínas y puede unirse a carbohidratos. Es decir, la celulosa y las proteínas pueden formar complejos con el ácido húmico y aumentar su peso molecular. Entonces, casi siempre hay una especie de protección, digamos, una especie de enlace entre carbohidratos pesados, como la celulosa, los azúcares, y el ácido húmico. ¿Ya? O proteínas. Una parte de la reserva de nitrógeno que el suelo tiene y que se encuentra en la forma de nitrógeno orgánico se va a dar porque las proteínas un poco que se protegen con los ácidos húmicos, evitando que se degraden rápidamente. Hay más peso molecular. Los ácidos húmicos tienen un peso molecular que varía entre 50.000 y 150.000 unidades. Eso los hace moléculas grandes, complejas, pesadas. ¿Se comprende? Que por lo tanto son bastante estables en el suelo. Los ácidos húmicos son insolubles, insolubles en agua, insolubles en alcohol, insolubles en ácidos. Se pueden remover, sí, en hidróxidos, o sea, en álcalis fuertes. Por ejemplo, soluciones de hidróxido de amonio, hidróxido de sodio, podríamos utilizarlas para tratar de disolver los ácidos húmicos del suelo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El tercer grupo, que son las huminas, son compuestos tan pesados, tan complejos, que no existe un modelo propuesto. O sea, no existe una hipótesis para explicar cómo se componen las huminas. Lo que se supone es que son compuestos de carbono que tienen anillos, como le llamaríamos, hidrocarburos poliaromáticos, como el fenantreno, el antraceno, el ovaleno, o sea, compuestos que tienen 3, 4, a veces hasta más anillos bencénicos concatenados. Este tipo de compuestos, por supuesto, tienen un alto porcentaje de carbono. O sea, ahí se va condensando el carbono. Y son, por supuesto, insolubles en lo que ustedes traten de removerlos. Esta figura ilustra un poquito las fracciones de la materia orgánica o de las sustancias húmicas. En los ácidos fúlvicos encontramos sustancias de color claro. Los ácidos fúlvicos tienen color amarillo, amarillo naranja, amarillo claro, y son relativamente fáciles de remover en agua o en ácidos.
La fracción más soluble de la materia orgánica del suelo es esta fracción fúlvica, ¿ya? Que tiene peso molecular relativamente bajo, ¿ya? Los ácidos húmicos son más pesados, son insolubles en ácido, pero son solubles en hidróxidos, y por lo general pueden caracterizarse por su color marrón oscuro o gris oscuro. Hay dos tipos de ácidos húmicos: los ácidos húmicos pardos, que son característicos de suelos de praderas, por ejemplo, que son más característicos de suelos alcalinos, ¿ya? Y los ácidos húmicos grises, que son más ácidos, más lavados, que tienen un carácter más ácido. Son más frecuentes en bosques, especialmente en bosques lluviosos, digámoslo así. Los bosques de clima frío, templado frío. Y las huminas, por lo general, son negras. Si nosotros pudiéramos extraer el ácido fúlvico y purificarlo, sería una sustancia pastosa, una sustancia gelatinosa, de color amarillo o amarillo-naranja. Los ácidos húmicos tendrían la apariencia de un polvo fino, marrón oscuro, posiblemente pastoso, y las huminas parecerían carbón molido. O sea, si pudiéramos ver la humina, extraerla del suelo, sería básicamente una fracción pesada como un carbón, de color negro. Comprenden ustedes que el peso molecular aumenta. Las huminas pueden llegar a 300.000 unidades de peso de acuerdo a algunas fuentes. 300.000 unidades es bastante peso. Por eso es tan difícil de remover del suelo, es tan difícil de extraer. El contenido de carbono aumenta conforme se polimeriza. Miren, los ácidos fúlvicos tienen 43 a 45% de carbono, que es lo mismo que tienen los restos vegetales. O sea, los ácidos fúlvicos tienen un buen parecido a los carbohidratos en términos de la presencia de carbono. Perdón. Para los ácidos húmicos, el contenido de carbono sube a 50, 55%, y para las huminas puede llegar a 60%. O sea, hay más carbono cuanto más estable la molécula. Aumenta el contenido de nitrógeno, una vez más por el enlace con proteínas. Mientras los ácidos fúlvicos no tienen mucho nitrógeno, en los ácidos húmicos y huminas aumenta un poco el nitrógeno, pero disminuye el oxígeno. Hay más oxígeno en peso en los ácidos fúlvicos. Y la capacidad de intercambio catiónico también disminuye. Por su carácter ácido, los ácidos fúlvicos tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, mientras que los ácidos húmicos y huminas tienen menos capacidad de intercambio catiónico. Con todo, las sustancias orgánicas tienen más SiC que las arcillas. Y por eso, la presencia de estas sustancias orgánicas en el suelo es la que contribuye mucho a la capacidad de intercambio catiónico del suelo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Para que ustedes comparen, miren, hay ciertas diferencias en términos de los elementos químicos, o el contenido de elementos químicos, entre ácidos fúlvicos, húmicos, ¿ya? Y, por ejemplo, las proteínas. Vean ustedes, los ácidos fúlvicos tienen una composición química, al menos hasta el carbono, hidrógeno y oxígeno, que es relativamente parecida a los carbohidratos. Se parecen un poco a los carbohidratos en términos de proporciones. Mientras que los ácidos húmicos, ¿ya?, tienen más carbono, ¿ya?, tienen menos oxígeno y tienen cierta composición o cierta semejanza con la lignina. De hecho, hay una similitud, una cierta similitud entre la estructura de los ácidos húmicos y de la lignina, lo que llevó a algunos autores a proponer que el ácido húmico se forma a partir de la alteración de la lignina vegetal. Es decir, cuando la lignina se oxida, poco a poco se va convirtiendo en ácido húmico. Lo que nos lleva a la teoría. ¿Cómo es que se forman esas sustancias húmicas? Y en ese sentido hay más de una teoría, hay varias teorías que explican la formación de las sustancias húmicas. Para algunos autores como Selman-Waxman, por ejemplo, la leña vegetal que se acumula en el suelo se va oxidando y de esa oxidación resulta la formación de ácido húmico. Y luego de ese ácido húmico, por hidrólisis se van formando los ácidos fúlvicos. Mientras que otros autores como Fly y Kononova dicen que en realidad no es necesaria la leña. Los microorganismos, las bacterias en el suelo, pueden formar sustancias húmicas y fúlvicas a partir de compuestos de carbono diferentes a la lignina, por ejemplo, azúcares.
Fly indica que los azúcares se pueden polimerizar. A partir de los polímeros se pueden formar quinonas y a partir de las quinonas se puede formar melanina y luego compuestos más largos, más grandes. En todo caso, indistintamente de la teoría, es claro de que los microorganismos son los actores importantes en la formación de sustancias únicas. La mayoría de teorías tiene algo de evidencia. Entonces es posible que en realidad todas tengan algo de correcto, todas puedan ser rutas posibles para la formación. Para algunos autores, primero se forman los ácidos húmicos y luego por degradación se forman los ácidos fúlvicos. Mientras que otros dicen que no, que primero se forman los fúlvicos y luego por polimerización se forman los ácidos húmicos. No hay un consenso todavía acerca de cuál es la verdadera ruta, o es posible, insisto, que en ciertas condiciones ocurran varias rutas para la formación de las sustancias húmicas. ¿Okay? Pero, sean sustancias no húmicas o sustancias húmicas en el suelo, todas están formadas de carbono. Todas contienen carbono orgánico. Y eso quiere decir que todas son sustancias dinámicas en el suelo. Todas se pueden descomponer. Incluso el ácido húmico o la humina, que son bastante pesados, tienen una descomposición lenta, pero se descomponen. Así que hay un ciclo, una dinámica dentro de la materia orgánica del suelo o dentro del carbono en el suelo, o mejor dicho, en el sistema entre el suelo, la planta y la atmósfera, que básicamente se cierra en el suelo. Pensemos lo siguiente, si nosotros vemos en este ciclo en verde las entradas hacia el suelo, en azul los procesos que ocurren en atmósfera o en suelo, y en rojo las salidas del suelo hacia la atmósfera. Entonces, las plantas son los principales aportadores de residuos. Para comenzar el ciclo del carbono dentro del suelo, por supuesto, las plantas tienen que aportar residuos. Y hay dos procesos por los cuales las plantas pueden depositar estos residuos en el suelo. En primer lugar, por el littering, que recuerdan ustedes que lo conversamos en una de las primeras clases del semestre. Littering es el proceso de acumulación de hojarasca sobre la superficie del suelo. Las plantas mueren y en ese proceso, conforme van muriendo, van depositándose los residuos en la superficie del suelo. Y también por rizodeposición. Las plantas pueden liberar sustancias orgánicas mientras la raíz está viva. Es decir, la raíz de la planta es una activa secretora, una activa productora de sustancias orgánicas que quedan en el suelo. Cualquiera de estos, yo tengo la acumulación de compuestos orgánicos sobre la superficie o dentro del suelo. Pero estos compuestos orgánicos van a pasar por una actividad, una degradación y una polimerización en el suelo que es conocida como humificación. La humificación es el proceso de transformación de los compuestos no húmicos, de los compuestos vegetales, hacia la formación de sustancias húmicas, como por ejemplo el ácido húmico, el ácido fúlvico. De ahí viene el término humificación. Lo que es vegetal, carbohidratos, proteínas, azúcares, se va oxidando, se va alterando y se va formando poco a poco sustancias húmicas como los fúlvicos y los húmicos. Obviamente, aquí hay una actividad microbiana. Bacterias, hongos son los principales agentes en este proceso. Pero ¿por qué las bacterias utilizarían estos residuos orgánicos? Básicamente porque los residuos proveen energía. Entonces, los microorganismos del suelo atacan los residuos porque son fuente de energía y en esa obtención de energía se libera CO2. Más o menos un 65% del carbono que se deposita sobre el suelo en forma de restos vegetales se va a respirar. O sea, los restos vegetales se degradan, se respiran y regresan a la atmósfera. Regresan a la atmósfera. Entonces, eso nos deja con un promedio de 35% de carbono que se condensa, que se humifica y se convierte en sustancias únicas. O sea, en este ciclo ya tenemos una primera salida de carbono. Un carbono que rápidamente se respira y que regresa a la atmósfera. Recuerdan que hablamos de los suelos amazónicos y por qué los suelos amazónicos pueden mantener bosques tropicales tan grandes. Porque este proceso es rápido. Porque este reciclaje de los residuos y su retorno a la atmósfera es rápido. La propia materia orgánica que se acumula en el suelo es la que se encarga de descomponerse y de volver a proveerle CO2 para la fotosíntesis a la planta. Entonces, como que el carbono está subiendo y bajando el ascensor en el suelo.
¿Ok? Pero el humus no es eterno. Las sustancias húmicas, incluidos los fúlbicos, los húmicos, la humina, también se puede oxidar. Y en ese proceso la degradación se completa. La degradación se completa. Hay un proceso que es conocido como mineralización. Y en este proceso los compuestos orgánicos, las moléculas orgánicas se van oxidando hasta el nivel de minerales. Por ejemplo, el carbono orgánico que estaba contenido en los ácidos húmicos y fúlbicos se oxida hasta CO2. Es decir, incluso el humus del suelo, incluso los ácidos húmicos y fúlbicos, que son más estables, igual se van a oxidar. Cuanto más pesada la molécula, más estable se vuelve y más lenta es la degradación. Pero tarde o temprano todos estos compuestos se van a oxidar y se van a convertir en CO2. Va a pasar algo parecido con el nitrógeno orgánico. Hay nitrógeno de proteínas, nitrógeno amídico en el suelo que está presente en las sustancias orgánicas y ese nitrógeno se va a oxidar hacia la formación de amonio y nitrato. Y el nitrato es una forma mineral. Lo mismo pasa con el azufre, que puede encontrarse en forma de puentes disulfuro en aminoácidos, en proteínas, y que se oxida convirtiéndose en sulfato. Entonces, poco a poco, estas sustancias orgánicas se van oxidando y se van convirtiendo en minerales. Por eso este proceso es conocido como mineralización, porque los compuestos orgánicos se convierten en sustancias inorgánicas o minerales. Y el gran actor para este proceso es la población microbiana del suelo. Bacterias, actinobacterias, hongos, son los que se encargan de la degradación. Una vez más, el humus contiene energía. Los enlaces de carbono dentro de las sustancias húmicas contienen energía, así que los organismos encuentran o obtienen energía degradando estos compuestos. ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿De qué depende este ciclo? ¿De qué depende este proceso de humificación y luego mineralización? Básicamente depende de factores ambientales como la temperatura. Cuando la temperatura se incrementa, el proceso se hace más rápido. Lo habíamos conversado hace un momento. Al aumentar la temperatura, hay mayor reproducción microbiana y hay más metabolismo microbiano. Los microorganismos atacan más rápidamente los materiales orgánicos. Entonces la respiración es más rápida. También depende, por supuesto, de una buena aireación. Todos estos procesos son oxidaciones. El carbono reducido se convierte en carbono oxidado. El nitrógeno reducido en nitrógeno oxidado. El azufre reducido en azufre oxidado. Es decir, que esto tiene que ocurrir en presencia de oxígeno. La falta de oxígeno haría que los procesos de humificación y sobre todo la mineralización se hagan más lentos. Por eso en los pantanos se suele acumular el carbono. Los suelos pantanosos o con mal drenaje suelen tener alto contenido de materia orgánica porque la materia orgánica no se puede mineralizar. Lo mismo, una adecuada humedad y en este sentido el balance entre agua y aire es crucial. Cuando los suelos están secos, no hay actividad microbiana. Y si no hay actividad microbiana, ustedes pueden asegurar que la materia orgánica no se descompone. Por ejemplo, en los bosques secos del norte, en Piura, en Lambayeque, a veces los bosques acumulan hojarasca, pero la hojarasca parece una especie de alfombra, una especie de colchón que se acumula sobre la superficie del suelo. Y a veces este colchón permanece ahí acumulándose por mucho tiempo, seco. ¿Por qué? Porque como llueve muy poco o no llueve, no se descompone. En Ica, por ejemplo, era conocido que los algarrobos, los algarrobales producen una especie de colchoncito, una especie de cubierta de hojarasca, pero como en Ica no llueve, esa hojarasca puede permanecer años debajo del árbol. Años. Y forma como depósitos, como colchoncitos. En cambio, si lloviera, la descomposición sería más rápida. También influye la composición química. Hemos visto que algunos de los compuestos orgánicos se respiran rápidamente, carbohidratos, azúcares, proteínas, y otros como la lignina tardan más tiempo en descomponerse. Y, por supuesto, es dependiente también de la reacción o pH del suelo. La actividad bacteriana especialmente es importante para la descomposición de los restos vegetales. Es importante para la mineralización. Pero las bacterias son sensibles al pH. ¿Ya? Los suelos muy ácidos tienden a reducir la población bacteriana.
Entonces, cuando los suelos son muy ácidos, la velocidad de mineralización se hace más lenta. En cambio, en suelos alcalinos, la descomposición es más rápida. Por eso, por ejemplo, los suelos de la costa no suelen acumular mucha materia orgánica. 1, no hay vegetación, no hay lluvias. 2, la temperatura es muy alta. 3, el pH es alcalino. Si ustedes aportan una fuente orgánica a un suelo de La Molina, por ejemplo, que esté bien regado, bien húmedo, la materia orgánica se descompone, pero en pocas semanas. Porque hay una alta tasa de descomposición, una rápida descomposición, que se hace más lenta cuando falta aire, cuando la temperatura es muy baja o cuando el pH es muy ácido. ¿Se comprende? Finalmente, con los nutrientes que se mineralizan pueden haber varios procesos. Por ejemplo, el CO2 se puede liberar. Puede liberarse como gas a la atmósfera, mientras que el nitrato se puede lixiviar. En condiciones de suelos tropicales, el nitrógeno sufre el proceso de lixiviación. Como hay muchas lluvias, a veces el nitrógeno orgánico se va perdiendo. Si las raíces no lo capturan, no lo toman, algo del nitrógeno puede lavarse y salir hacia los acuíferos, por ejemplo. En algunos países donde hay alta producción ganadera y se produce grandes cantidades de estiércol, a veces el estiércol no puede ser dispuesto, no puede ser reutilizado en otros sistemas agrícolas y se pueden producir problemas de contaminación, porque el nitrógeno del estiércol puede convertirse en nitrato y alcanzar aguas subterráneas. Y eso, por supuesto, causar contaminación. Y finalmente, el CO2 es capturado por las plantas a través de la fotosíntesis. Y entonces ese ciclo se completa. El nitrógeno de la materia orgánica puede ser capturado por las raíces, el azufre también, el CO2 es capturado por fotosíntesis, así que en realidad los nutrientes están reciclando, están dando la vuelta. El humus del suelo, la materia orgánica del suelo es como una especie de escalón, una especie de etapa en este ciclo dinámico de la materia orgánica entre el suelo, la atmósfera y la planta. Y como les decía, la mayor reserva de carbono es el suelo. Es el suelo. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. En el proceso, por supuesto, hay permanentes pérdidas, permanente respiración. Y hay diferentes formas en las cuales el carbono puede pasar a otros compuestos. Por ejemplo, hay por cada 100 gramos de carbono en restos vegetales, unos 60 hasta 80 gramos de carbono que se van a perder como CO2. Pero también hay una cantidad de carbono que lo capturan los microorganismos. Como les había dicho, un promedio de 5%. Entre 3 a 8 gramos de carbono por cada 100 que llegan al suelo se van a retener en la biomasa microbiana. Los organismos, como las bacterias, los hongos, también tienen que alimentarse y aumentan su población y aumentan su masa. Pero el resto está formada por compuestos húmicos y no húmicos, polisacáridos, ácidos urónicos, azúcares, forman una cantidad de carbono, contienen una cantidad de carbono, y las sustancias húmicas complejas forman otra cantidad. Como ustedes ven, 35 gramos de carbono por cada 100 más o menos. Bueno, varía, pero un promedio de 35 gramos, mientras que el resto se respira o se libera. Bien. No todo el carbono se atrapa, no todo el carbono realmente se queda en el suelo. Ven ustedes que la mayor parte del carbono que cae como residuo se respira y regresa a la atmósfera. Entonces, digamos así, los restos vegetales son parte del ciclo. Están permanentemente liberándose, aplicándose. Pero si nosotros no aportamos restos vegetales, si no aportamos materia orgánica, poco a poco este contenido húmico va disminuyendo. Y esta fracción húmica es fundamental para las propiedades del suelo. La capacidad de intercambio catiónico, el color, la capacidad de almacenamiento de agua, la densidad, la estructura del suelo, todos ellos dependen de que el suelo contenga una cantidad orgánica. Y esa cantidad, ese porcentaje es importante, es fundamental. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Queda claro? La mineralización, o mejor dicho, su velocidad, es dependiente entonces de varios factores.
Factores como el pH, por ejemplo, ¿ya? Que es importante para que las bacterias puedan proliferar. Cuando yo tengo suelos neutros o alcalinos o cercanos a la neutralidad, las poblaciones microbianas son más activas y más diversas, y la materia orgánica se descompone más rápido, se mineraliza más rápido. Cuando los suelos son ácidos, entonces yo tengo menos población bacteriana. Tengo hongos, por supuesto, los hongos son abundantes, pero estos hongos tienen menos capacidad para la mineralización o para la degradación de la materia orgánica. El balance entre agua y aire es fundamental. Eso lo habíamos mencionado. Que haya un adecuado balance entre la humedad y la aireación es fundamental para que la materia orgánica se pueda descomponer rápidamente. Ni el exceso de humedad ni la falta de humedad van a ser buenos entornos para la mineralización. Y una temperatura cálida. Y esto sí, la respiración microbiana, la tasa respiratoria de los microorganismos, se incrementa o se hace máxima en un rango de temperatura que bordea los 40 a 42 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que en una temperatura ambiental entre, vamos a ponerle 10 y 40 grados centígrados, con cada 10 grados centígrados que se incremente la temperatura, la respiración duplica su velocidad. Si ustedes lo comparan, entre 10 y 20 grados centígrados, yo tengo una tasa respiratoria. Entre 20 y 30 grados centígrados, la tasa respiratoria se va a hacer el doble. Entre 30 y 40, la tasa respiratoria se hace el doble del doble. Se va aumentando, digámoslo así, de una manera progresiva. Hacia 40, 42 grados centígrados. Si la temperatura aumenta más, entonces sí tenemos una disminución de la respiración porque la actividad microbiana disminuye. Los suelos demasiado cálidos, suelos desérticos, por ejemplo. El suelo se puede calentar demasiado, entonces ya la actividad microbiana disminuye. Pero en condiciones hasta 40 grados centígrados, la respiración se hace más rápida si aumenta la temperatura. ¿Ok? Por eso, en diferentes regiones en nuestro país, la mineralización puede tomar diferente velocidad. Lo que se conoce como el coeficiente o tasa de mineralización de la materia orgánica del suelo es un valor porcentual, un valor en porcentaje de la materia orgánica o del humus que el suelo tiene y que se va a mineralizar por año. Esta es la tasa en porcentaje anual. Vean ustedes, por ejemplo, que bajo condiciones de costa, con buena aireación y con humedad relativamente baja, la mineralización se puede dar en el orden de 2 a 3%. Entonces quiere decir que para todo el humus que tiene el suelo, se descompone 2 a 3% cada año. Se mineraliza 2 a 3% cada año. En el caso de la sierra, si estamos hablando de valles interandinos más cálidos, podría tener el mismo valor, 2 a 3%. Pero si estamos hablando de una región altoandina, por arriba de 3.500 metros, entonces la tasa de mineralización baja por el frío, baja por la temperatura. Y en ese caso yo tengo 0.5 a 1% anual nada más, que es la mitad, o menos de la mitad de la velocidad de mineralización. Se comprende por qué entonces en los suelos altoandinos la materia orgánica puede acumularse, porque la tasa de mineralización anual es más baja. En la selva, en cambio, con alta temperatura y abundante humedad, las condiciones se dan para una rápida mineralización. 3 a 5% en selva alta y a veces más de 5% en selva baja. Allí, en condiciones tropicales, los residuos que caen en el suelo se degradan y se descomponen muy rápidamente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas, protestas? Otros factores también pueden afectar la descomposición de la materia orgánica. O sea, además del clima, además del pH, además de la humedad y la aireación, algunos factores que pueden afectar incluyen a la propia textura. ¿Ya? La textura del suelo se puede tornar un factor de protección a la materia orgánica, especialmente la fracción fina del suelo integrada por arcilla y limo. Y esto puede parecer sorprendente, pero en realidad no lo es tanto. Cuando los suelos son arcillosos,
se va a formar una especie de protección física de la arcilla hacia la materia orgánica del suelo. Sobre todo hacia esas fracciones que se mantienen unidas a la arcilla, la fracción húmica, es decir, la fracción del humo del suelo. Esta figura ilustra un poco cuál es la relación que existe entre la cantidad de arcilla más limo en el suelo, o sea, la suma de fracciones finas del suelo, limo más arcilla. O sea, digamos así, suelo menos arena. Cuando esta fracción aumenta, quiere decir que el contenido de arena disminuye. ¿Y cuál es la cantidad de carbono que está asociado a estas partículas? ¿Cuál es la cantidad de carbono que está unida a estas partículas? Miren, cuando los suelos tienen poca arcilla y poco limo, también almacenan poco carbono. Al menos poco carbono en esta fracción. Conforme se incrementa el contenido de arcilla, estas porciones de arcilla y de limo comienzan a acumular más cantidad de carbono. Es como si lo reservaran, es como si lo almacenaran. ¿Se comprende por qué? La formación de agregados entre la materia orgánica y la arcilla y el limo puede resultar en una especie de abrigo o de protección física a la materia orgánica, evitando su ataque microbiano. Los microorganismos en el suelo pueden dejar un poco más estable la materia orgánica y no la degradan tan rápido en un suelo arcilloso. Mientras que en un suelo arenoso, al no haber protección física, ¿ya? Cualquier fuente orgánica que llegue al suelo se degrada o se degrada rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, en algunos suelos arenosos ustedes pueden aplicar fuentes orgánicas, abono orgánico, estiércol, residuos vegetales. Si hay adecuada humedad, esa materia orgánica se degrada muy rápidamente, muy rápido. Simplemente no queda en el suelo. Los suelos tienen bajo contenido de materia orgánica y si yo le aplico mucha materia orgánica, igual se descompone, se degrada. Y el contenido orgánico no tiende a subir porque no se puede proteger. En cambio, en un suelo arcilloso, si yo aplico bastante materia orgánica, una parte de la materia orgánica se descompone y otra parte va acumulándose en el suelo. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se comprende? Ahora, no toda la materia orgánica del suelo se descompone a la misma velocidad. Creo que hemos entendido que hay sustancias como los ácidos fúlvicos o como los azúcares que se descomponen rápidamente y otros como los ácidos húmicos que son más pesados. Entonces, cuando nosotros analizamos la torta completa del carbono en el suelo, quiero decir el carbono orgánico, vamos a encontrarnos lo que les había mencionado, más o menos un 5% del carbono está en organismos vivos, está en la biota. El resto, el 95% restante, está en forma de materia orgánica. Pero en esta materia orgánica yo tengo varias categorías. Tengo, por ejemplo, residuos frescos, hojarasca, que recién se ha depositado, que está en la superficie del suelo, que está recientemente acumulada. Y esta representa un grueso de 10% de toda la materia orgánica del suelo. Es decir, la necromasa, los residuos que recién acaban de caer sobre el suelo. Estos residuos vegetales tienen que ser, por supuesto, atacados por los microorganismos, degradados para que poco a poco se vayan integrando en el suelo. Principalmente la fauna. La fauna participa activamente en triturar estos restos e incorporarlos en el suelo. Lombrices, ácaros, colémbolos, son los que toman la hojarasca y la van triturando e incorporando dentro del suelo. Pero en el suelo yo tengo una fracción orgánica que es activa, una fracción que se descompone rápidamente, que tiene un ciclo muy corto. En términos generales, una porción que muy rápidamente se recicla, se recircula, ¿ok? Que representa un tercio a 50% de toda la materia orgánica. Está integrada por sustancias no húmicas, pero también, por ejemplo, los ácidos fúlvicos, que son moléculas húmicas, son de rápida descomposición, porque son de bajo peso molecular. Entonces, no es exclusivo, esta fracción está incluyendo, por ejemplo, azúcares, aminoácidos, proteínas, pero también ácidos fúlvicos. Esta porción se descompone rápidamente entre pocos meses y 2 años. O sea, su tasa de descomposición es rápida. Pero no toda la materia orgánica se descompone tan rápido. Poco a poco se van formando moléculas más pesadas, como los ácidos húmicos y la humina.
Y esta fracción es una fracción más estable, más pesada, de alto peso molecular, que puede tomar entre 20 y hasta 2000 años en mineralizarse. La humina, por ejemplo, como es muy pesada, para que se descomponga en el suelo pueden pasar siglos y su tasa de reciclaje es extremadamente lenta. Entonces, no toda la materia orgánica se descompone a la misma velocidad. Hay moléculas que reciclan rápidamente y otras que toman más tiempo en el suelo y que se van estabilizando. En un sistema natural, en un bosque, en una pradera, esto funcionaría como un reloj. Es decir, las plantas producen nuevos residuos, los residuos van formando sustancias húmicas activas, estas sustancias se respiran y una parte se va estabilizando. Entonces, las fracciones casi siempre son constantes, casi siempre mantienen un porcentaje, vamos a ponerlo de 30 a 40% de fracción estable y de fracción activa, de descomposición rápida. ¿Me dejo entender? Pero cuando nosotros intervenimos sobre el suelo, esta dinámica puede romperse. En esta figura que nos muestra Brady y Will, por ejemplo, ellos ilustran cuál es el proceso por el que pasan las diferentes fracciones orgánicas del suelo cuando yo inicio actividades agrícolas en un suelo. Este es un suelo de vegetación natural. Puede ser, por ejemplo, un bosque o una pradera que por mucho tiempo haya permanecido como tal y que de pronto nosotros incorporamos a la agricultura, es decir, comenzamos a practicar laboreo, labranza, tractor, removemos el suelo, hacemos aradura. Entonces, eso impacta sobre el suelo. Miren, en un principio, cuando el sistema es natural, cerca de un 10% del peso de la materia orgánica, que aquí es 90 toneladas por hectárea, es una buena cantidad de materia orgánica, y el 10% está integrado por restos vegetales, hojarasca recientemente depositada, y cerca de un 12 a 15% por materia orgánica activa, y otro 25% ¿ya? Por materia orgánica estable, o sea, moléculas húmicas. La mitad de la materia orgánica es pasiva, o sea, humina, la fracción más pesada. ¿Ya? La mitad de esta fracción es pasiva o de lenta descomposición. Y por lo tanto muy estable, está dentro de los agregados, está formando parte de la estructura del suelo y no se descompone rápidamente. Cuando yo comienzo la agricultura en el año 0 o 1, miren lo rápido que en 10 años o 20 años puede caer la mayor parte de la materia orgánica del suelo, al punto que al cabo de 100 años, o incluso antes, incluso al cabo de 80, ustedes tienen una situación diferente. ¿Bien? Ya prácticamente no existe en el suelo restos vegetales. Los cultivos dejan muy poco residuo, salvo por supuesto que yo decida incorporar la biomasa, pero normalmente una vez que yo cosecho hortalizas, cosecho papas, cosecho maíz, los residuos casi siempre son removidos de campo y a veces se los doy al animal, se los doy al ganado, o queda muy poco residuo, porque estoy cosechando la mayor parte del carbono capturado por fotosíntesis. Entonces la agricultura por lo general no captura carbono. Lo mismo pasa con la fracción activa, la fracción fúlvica que se descompone rápidamente o los azúcares y aminoácidos que se descomponen rápidamente prácticamente han desaparecido. La materia orgánica estable también se ha reducido de una manera significativa, a casi la quinta parte. Entonces, cuando ustedes comparan la situación inicial con la situación estable al cabo de 100 años, resulta que yo tengo la mitad del carbono. O sea, la mitad de lo que tenía al comienzo. Pero de esa mitad, vean que ahora lo que era el 50%, la fracción pasiva, ahora se ha convertido en el 90%. O sea, la fracción pasiva disminuyó, pero disminuyó muy poco. El carbono dentro de los agregados, el carbono en la estructura, se mantiene estable. Pero el carbono que se descompone rápidamente y del cual dependen los nutrientes, se agota. En la sierra peruana yo escuchaba mucho a los agricultores que decían, ahora que hacemos aradura, ahora que trabajamos con tractor y que utilizamos fertilizante, los suelos se cansan muy rápido, ya no tienen el mismo rendimiento, ya no puedo obtener mi papa o mi cebada si no fertilizo. Y eso tiene que ver con el hecho de que estas fracciones orgánicas que soportan el crecimiento vegetal desaparecen rápidamente. Y las que mantienen la estructura del suelo, la fracción pasiva que no se degrada, esa permanece más estable.
Y una situación que no cambia a menos que uno decida hacer un manejo mejorado. Aporto más materia orgánica, hago cultivos de cobertura, dejo residuos, labranza mínima o cualquier estrategia para no mover el suelo. O dejo que la vegetación natural se recupere. Si dejo el pasto, dejo la pradera o el bosque nuevamente recuperándose, poco a poco recuperan sus niveles originales. Va recuperándose. Pero eso, por supuesto, si tomó 100 años llegar hasta un punto inestable o degradado, tomará 100 años que se recupere también. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quejas, protestas? ¿Queda claro? ¿Preguntas, dudas? Entonces vean lo importante que es mantener un adecuado contenido orgánico en el suelo, porque las propiedades físicas y muchas propiedades químicas y la provisión de nutrientes a la planta son mejores, son más seguras cuando el suelo presenta materia orgánica. O sea, hay una especie de equilibrio, una especie de estabilidad que la materia orgánica provee en el suelo. Lo que nos lleva a pensar o a discutir un poco cuál es el efecto, cuál es la influencia que tiene la materia orgánica sobre las propiedades del suelo. Esto lo hemos conversado en varias clases, tanto con el profesor Alegre, ustedes lo han conversado, como en las clases que nosotros hemos tenido. Entonces hacemos un resumen de lo más obvio a lo menos obvio, de lo más aparente a lo menos. La materia orgánica va a afectar propiedades en el suelo. Por ejemplo, va a afectar el color. ¿Qué duda cabe? Cuando se acumula materia orgánica en el suelo, van acumulándose las sustancias húmicas y fúlvicas. O sea, la fracción húmica del carbono del suelo de la materia orgánica aumenta. Y eso influye oscureciendo el suelo, haciendo que el suelo se vuelva cada vez más oscuro. Ocurre lo que llamábamos en las primeras semanas de clases como la melanización, que es un proceso lento de acumulación de carbono y de oscurecimiento del suelo. Los suelos oscuros tienen un calor específico más alto, por lo tanto almacenan más calor, son suelos que mantienen una temperatura más elevada. Pero al mismo tiempo cuestan más en calentarse, tienen más energía, digamos así. Disminuye el albedo, el suelo rico en materia orgánica se vuelve un cuerpo negro que acumula el calor en lugar de reflejarlo. Cuando los suelos son muy pálidos, la mayor parte de la luz que cae sobre el suelo se refleja, se rebota. Influye sobre propiedades químicas, o perdón, físicas, como por ejemplo la granulación, la estructura del suelo. Recuerden que dijimos que la materia orgánica forma complejos con la arcilla, y esos complejos son importantes para que se desarrolle la estructura granular. La estructura granular o migajosa, esta estructura que tiene la apariencia de migas de pan, es importante en la capa superior del suelo porque favorece el crecimiento de raíces. Cuando los suelos tienen baja cantidad de materia orgánica, entonces su estructura se debilita y los suelos se vuelven más masivos, más compactos. Aumenta la densidad aparente del suelo. Pero esa densidad aparente hace que la raíz crezca menos. Por eso, cuando se aporta materia orgánica, cuando se incrementa el contenido de materia orgánica en el suelo, disminuye la densidad aparente. O sea, yo aporto materia orgánica y al mejorar la estructura, al hacerse más poroso el suelo, disminuye la densidad aparente. Y esa disminución de la densidad aparente, ¿ya? Y es importante, ayuda para que la raíz crezca mejor. La raíz crece mejor en suelos porosos, en suelos con espacio poroso abundante y donde las raíces pueden liberarse mejor. Y esto está en relación con la materia orgánica del suelo. Cuando los suelos son muy arcillosos, tienden a ser muy plásticos. ¿Recuerdan ustedes que conversaron en física del suelo con plasticidad, con cohesión? Los suelos arcillosos tienen esa dificultad, se vuelven difíciles de manejar, difíciles de elaborar, son plásticos, retentivos, cohesionan. Cuando los suelos arcillosos están secos, se vuelven muy duros para el crecimiento de la raíz. Y cuando están húmedos, se vuelven muy plásticos. Entonces, ¿cómo hacer que el suelo sea más friable? ¿Cómo hacer que el suelo sea más trabajable? Yo puedo aplicarle materia orgánica. Porque al haber materia orgánica en el suelo se hace menos plástico y más grumoso. Se logra desmenuzar, se logra deshacer más fácilmente. Contribuye a lo que se conoce como la friabilidad del suelo. Un suelo es friable cuando ustedes lo pueden desmenuzar con los dedos,
aprietan la mano fuertemente y se vuelve a endurecer. Y ustedes vuelven a desmenuzarlo y lo vuelven a apretar y lo vuelven a endurecer. Eso es friabilidad. En cambio, los suelos arcillosos son plásticos. Ustedes tratan de desmenuzarlos y lo que hacen es que se forman tiras, ¿no? Se forman cintas o tiras muy plásticas en la mano. Eso no es una condición muy adecuada para las raíces. Las raíces prefieren que el suelo sea grumoso, sea desmenuzable. En el otro extremo, los suelos arenosos no tienen estructura. Los suelos arenosos por lo general son a grano simple. Cada grano de arena se separa uno del otro. Yo quisiera que el suelo arenoso tenga más coherencia, tenga más cohesión, que pueda formar agregados, que pueda formar terrones y no lo hace. Entonces, para darle cierta coherencia, cierta ligazón a los suelos arenosos, yo puedo utilizar materia orgánica, porque ayuda a que los granos de arena se unan entre sí, tengan mejor coherencia y sobre todo ayuda a la retención de agua del suelo. Los suelos arenosos tienen una capacidad de campo muy baja. Recuerden ustedes que su capacidad de almacenamiento de agua es pobre. Entonces, si yo tengo un suelo arenoso, no es una buena reserva de agua para la planta. Almacena poco. Los suelos arcillosos almacenan mucha más agua. Pero el problema de los suelos arcillosos es que tienen mala aireación. Cuando están a capacidad de campo, los suelos arcillosos contienen poco aire. Entonces, aumentar la materia orgánica en el suelo incrementa la capacidad de almacenamiento de agua de los suelos, especialmente de aquellos que son arenosos. En la costa peruana abundan los suelos arenosos. Ya, son frecuentes las irrigaciones, las pampas eólicas, incluso los suelos de valle muchas veces son arenosos. Y aumentar la cantidad de arcilla no es viable, es demasiado costoso, significaría mucho movimiento de tierra. Pero yo puedo reemplazar la arcilla aplicando materia orgánica. Entonces, puedo mejorar las cualidades físicas del suelo aportando materia orgánica. Obviamente, la materia orgánica se descompone, se degrada. Y hemos visto que en suelos arenosos se degrada rápido. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que aplicar periódicamente, con cierta frecuencia, materia orgánica para mejorar estas características. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? En términos químicos, hemos conversado hace un par de clases la importancia que tiene la materia orgánica sobre la capacidad de intercambio catiónico del suelo. La materia orgánica, por la presencia de ácidos húmicos y fúlvicos, tiene mucha carga negativa. Cuando yo aporto materia orgánica en el suelo y se forman las sustancias húmicas, entonces la SIC aumenta. Eso es especialmente importante en suelos arenosos que no tienen arcilla. Y por lo tanto tienen una capacidad de intercambio catiónico muy baja. Porque la SIC es la que influye sobre la fertilidad del suelo. Los suelos son fértiles si tienen una alta capacidad de intercambio catiónico. Y eso, digámoslo de esta forma, se logra a través de aporte de materia orgánica. ¿Ya? Además, en un suelo natural, entre un 20 a un 90% de la absorción de la carga eléctrica que tiene el suelo es atribuible a la materia orgánica. Los suelos minerales contienen arcilla, pero es muy posible que los cationes estén retenidos tanto en la arcilla como en la materia orgánica. A veces incluso más en la materia orgánica. Entonces, aplicar materia orgánica incrementa la capacidad de almacenamiento y la SIC del suelo. Además, la propia materia orgánica, sobre todo las fuentes como los estiércoles, por ejemplo, los abonos orgánicos, son fuente de nutrientes. ¿Ya? La fuente orgánica, ¿ya? Los residuos vegetales, los estiércoles, los humus de lombriz o cualquier otro abono orgánico, pueden proveer no solo carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, elementos menores, hierro, zinc, que son esenciales para la planta. En algunos sistemas productivos, como en los suelos andinos, por ejemplo, la Sierra Central o la Sierra Sur del Perú, hay muchos productores con bajos ingresos cuya única fuente de nutrientes es el abono que logran colectar en sus corrales. O sea, proveen una parte importante del nitrógeno, una parte importante del fósforo. A veces la única fuente de azufre y de micronutrientes es el desierto. Entonces los suelos mantienen su fertilidad a través del aporte orgánico. Cuando yo combino fertilizantes químicos con materia orgánica, incremento un poco la eficiencia de los fertilizantes. Porque los fertilizantes son sales solubles. Si yo aumento la cantidad de materia orgánica, estas sales pueden permanecer más tiempo en el suelo y son tomadas por la planta.
Okay. Debido a que en su descomposición pueden liberar calor y energía, sobre todo en climas fríos, la materia orgánica puede estimular el crecimiento de las raíces, puede hacer que las raíces sean más profundas y más vigorosas, puede proporcionar calor para la germinación, para el brotamiento, lo cual por supuesto es útil en condiciones de climas fríos. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. Un efecto, un pequeño ejemplo como para notar o ilustrar la importancia que puede tener sobre la densidad aparente del suelo la materia orgánica, sobre todo algunas fracciones orgánicas. Este es un trabajo que fue realizado por algunos autores como Harms y asociados. Este es un trabajo en Australia, donde los autores comparan el efecto de algunas formas de manejo del suelo, ¿ya? Sobre la densidad aparente. Comienzan con un sistema natural, que es un bosque de mulga. Mulga es una especie de acacia, o sea, es un pariente cercano de el algarrobo, del guarango. Es una especie de planta leguminosa de clima semiárido. Y, por supuesto, en Australia hay algunos bosques naturales de esta mulga. Y en el mismo suelo, en el mismo bosque, se corta el bosque y una parcela se convierte en un pastizal. Se siembra raigras, pasto, para el pastoreo de ganado. Una vez que el pasto está grande, se pastorea a través de, digamos así, pastoreo directo, vacuno, durante 6 años. Y en otra parcela, el bosque se corta y se convierte en un campo para el cultivo de hortalizas. Hortalizas con labranza del suelo, o sea, se mecaniza el suelo y se cultiva hortalizas. Y luego de 6 años se evalúa la densidad aparente. Se compara qué es lo que ha pasado con la densidad aparente del suelo a diferentes profundidades. A ver, pregunto, ¿qué cosa ven? ¿Qué ha pasado con la densidad aparente del suelo? En el caso de los cuadraditos tienen ustedes el pasto, en los triángulos tienen ustedes las hortalizas y el bosque natural lo tienen en rombos. ¿Ven qué ha pasado? Si ustedes se dan cuenta, hay un incremento bastante marcado, ¿ya?, de la densidad aparente en el pasto, ¿ya?, entre los primeros 10 y hasta 30 centímetros. ¿Ya? En esta capa, ¿ya?, de 10 a 20, de 10 a 30, ustedes ven un aumento bien marcado de la densidad aparente. Es como que el suelo se hubiera compactado. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el pisoteo del ganado. O sea, si yo cambio un bosque y lo convierto en un pastoreo, y el animal que va pastoreando, va comiendo el pasto, va pisoteando, y por eso aumenta la densidad aparente. Y aumenta bastante, entre 10 y 20 centímetros, que es la zona que más impacto recibe por el peso del animal. Por debajo de 40 centímetros ya ustedes no notan ese efecto, o sea, la compactación ocurre arriba. También ustedes ven que el cultivo de hortalizas también ha incrementado la densidad aparente. 2 centésimas o 2 décimas para el caso del pasto y 1 décima para el caso del cultivo. ¿Por qué? Porque al remover el suelo y al practicar labranza y oxígeno el suelo, se descompone la materia orgánica y la maquinaria, por supuesto, causa compactación. Entonces acá hasta 20 centímetros ustedes pueden ver una capa más densa de suelo. Una vez más, por debajo de 30 o 40 este efecto disminuye. Pero los autores analizan también la fracción ligera de carbono. Esta fracción ligera de carbono es atribuible, o se atribuye a las partículas orgánicas que son completas, o sea, residuos de hojarasca, de tallos, de raíces,
que están presentes en el suelo. No son una proporción única, sino restos en proceso de degradación. Y vean ustedes que el bosque contiene una cantidad de carbono ligero que está asociado a la porosidad, que está asociado a la densidad aparente más baja y a la mayor aireación del suelo, mucho más alta. Haber convertido en pasto y haber convertido en cultivo el suelo, ¿ya? Reduce bastante esta cantidad de carbono ligero que, como se acumula, se va haciendo cada vez más diferente. Entonces, en el bosque original, ustedes almacenan, miren, hasta 7 toneladas de carbono a 80 centímetros de profundidad. Mientras que en los cultivos y en el pasto solamente acumulan 3 toneladas de carbono. Hasta la misma profundidad. Entonces, al haberse descompuesto la materia orgánica, al haberse degradado la materia orgánica, aumenta o trae como resultado el aumento de la densidad aparente. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Hay un tema adicional que me gustaría que complementemos en esta clase y que con mucha pena ya no nos va a dar tiempo para hacerla en forma síncrona, pero que quiero compartir con ustedes a través de la plataforma Aula Virtual. Y es un temita que se refiere a qué fuentes de materia orgánica podría yo utilizar en los suelos. ¿Ok? Ya sabemos que la materia orgánica es importante, ya sabemos que cumple un ciclo, ya sabemos de que es esencial para las propiedades físicas y químicas. ¿Qué pasa si mi suelo no tiene materia orgánica? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué fuentes puedo aplicar? Esta presentación en realidad la hago para un curso diferente que es agroecología, pero creo que cae muy a pelo porque ahí ustedes pueden encontrar diferentes fuentes orgánicas que podemos utilizar en el acondicionamiento del suelo. Desde las fuentes más clásicas como los estiércoles y los abonos verdes a fuentes no convencionales. Fuentes que, digámoslo así, no son las que están siempre a la mano, sino muchas veces pueden ser basuras orgánicas, residuos o incluso contaminantes que adecuadamente manejados, adecuadamente tratados, van a resultar en una buena fuente orgánica para el suelo. Lo comparto con ustedes a través de la plataforma. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Como les había dicho al comienzo de la clase, no estaban todos. Desde esta clase de hoy y hasta la última que tengamos, tendríamos el cuarto paso escrito. Mientras que las propiedades químicas que vimos, arcillas, capacidad de intercambio catiónico, pH, salinidad, van a corresponder a un tercer paso escrito. Tercer paso escrito, ¿cuándo querrían tener un tercer paso escrito? Obviamente imagino que van a querer que sea no en Nochebuena, no en Navidad. Así que yo propondría que podría ser el día domingo próximo, o sea, el domingo 18, a través de la plataforma Aula Virtual. Ustedes tendrían su tercer pasito. Es más corto, recuerden, son menos temas. Elian. Profesor, hay compañeros que, al igual que yo, vamos a regresar el domingo de un viaje con el curso de mecanización. Entonces, ¿podría ser el lunes, por favor? Lunes 19. ¿Lunes Sí, 19? profesor. Sí, profesor, por favor. Sí, no creo que haya problema. No creo que haya problema. En todo caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que vean que me estoy postulando para rector. Voy a abrir la plataforma para el día domingo y va a estar abierto hasta el 19 a las 6 de la tarde. Quienes, imagino, tienen libre, pueden darlo el sábado. Y quienes tienen viaje de mecanización pueden darlo el domingo. ¿Ok? Perfecto.
¿Dudas? Gracias, profesor. No hay de qué. Entonces, muchas gracias. Buen fin de semana o lo que quede de él. Disfrútenlo, vayan estudiando. Voy a asegurarme de colocar los videos que ya están, hasta esa línea ya están en la plataforma. Revisen por favor los videos. Y este video lo cuelgo mañana temprano, más seguro. Gracias por su atención. Buen fin de semana y nos vemos pronto. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Cuídese.